precisamente también queremos hoy hablar acerca de los hijos como tales, que también son bendición de Dios. Y este pensamiento que surge del Salmo número 27, Salmo 127, la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis en madrugadas y vayáis tarde a reposar, pues a su amado dará Dios el sueño. Verso 3 y 4 dice el texto: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en ese sentido, el texto de la Escritura nos recuerda que todas las seguridades y bendiciones de la vida no son otra cosa sino dones de Dios, y no producto de los logros propios. Es el Señor quien propicia todo lo que necesitamos: casa, seguridad, alimento, ya que no son otra cosa que resultado del favor de Dios para con nosotros. Es la bendición del Señor sobre su pueblo. Por lo tanto, este texto de la Escritura al cual estamos haciendo alusión, el Salmo 127, finalmente pues nos hace hincapié sobre la importancia de depender de Dios, la importancia de caminar con Dios, de que tanto padre como hijos caminen ante la presencia del Señor. Por lo que el texto de la Escritura nos ha de enfatizar: el Señor es quien bendice. El Señor es quien bendice. Bendice a sus padres niños, bendice a sus hijos padres, bendice al hogar, bendice a la familia. Este término bendecir tiene que ver que Dios propicia todas las condiciones óptimas, favorables, adecuadas para que la vida se pueda desarrollar, para que el hogar y la familia pueda crecer, y para que sobre todas las cosas la familia camine siempre bajo la dirección del Señor y de su bendita palabra. Los bienes ciertamente son posesiones, pero más que solo eso, son dones divinos. Ahora bien, los dones no son los únicos con que el Señor bendice a la humanidad, bendice a su pueblo. De igual manera, los hijos son considerados como bendición de Dios. Es así donde el mismo texto de la Escritura nos habla y nos dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, tenemos que tomar en cuenta por qué la Biblia nos habla de que son herencia, son saetas, son cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí tenemos que tomar mucha atención, porque el texto de la Escritura nos va a hablar que ciertamente son bendición del Señor. Pero ¿quién da el poder de poder tener hijos? El texto de la Escritura entonces va a enfatizar no solo que es el Señor quien bendice a la luz de los versos 1 y 2, sino que la procreación también es un don de Dios. Los bienes son regalos de Dios, bendición de Dios, pero de igual los hijos son bendición de Dios, porque la procreación es gracias a Dios. Es un don de Dios. Este texto enfatiza que los niños como tales también son una señal del favor de Dios en el hombre. Hemos de recordar que la bendición de Dios dada para con Adán y Eva incluía el ser fructíferos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Son considerados como herencia. Si hablamos del pueblo de Israel, la tierra prometida que el Señor le dio, como tal, más que un logro de los israelitas en su poder, en su fuerza, era una herencia que Dios le daba en posesión. Una posesión es una herencia. Y en ese sentido el término herencia tiene que ver específicamente que los padres adquieren bienes
y posteriormente los heredan a sus hijos. Era una realidad y a la vez también era una situación muy difícil, porque haber posesión, pero no tener hijos, esas posesiones automáticamente se perdían. Hubo un caso, el hombre de fe al cual se llamó Abraham. Él tenía un siervo, su siervo Eliezer. Y en el libro de Génesis, capítulo número 15, versículos 2 y 4, el texto de la Escritura hace la pregunta de Abraham al Señor, porque él tenía muchas posesiones. Antemano era un hombre muy rico. La realidad es que no tenía herederos, no tenía hijos, y como tal, ¿a quién le quedaría todo lo que él había adquirido durante la vida con trabajo, esfuerzo? El texto de la Escritura dice esta pregunta de la siguiente manera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por lo cual, pues, en el caso de Abraham, él se preocupaba porque habría de heredar a un siervo, no a un hijo, a una prole, como él le llamó. Y el Señor le dijo: sí, yo te voy a dar hijo. El hijo de la promesa, que fue Isaac, en ese sentido. ¿De qué serviría tener tanto? Pasar la vida trabajando sin tener quien le pudiera heredar. Tomando este Salmo 127, del cual estamos partiendo, hace hincapié sobre el esfuerzo, el trabajo, todo lo que implica el poder obtener algún bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, para que a su amado dará Dios el sueño. Es Dios quien bendice las vidas. Es Dios quien bendice al hogar y a las familias. Bendice a los padres con un trabajo. Les permite formar un matrimonio, les permite tener hijos y formar así un hogar, una familia, proveyéndole todo lo necesario. Pero este texto también nos va a enfatizar que muchas personas tienen posesiones materiales, pero no tienen algo que le pertenece realmente a ellos y que es un regalo del Señor. Y es ahí donde los versículos 3 al versículo 5 de ese Salmo 127 va a enfatizar que herencia de Jehová son los hijos. Los hijos, por lo tanto, a la luz de la palabra del Señor, son más que simples productos. En el sentido productos. Solo un resultado de una unión sexual. Más que eso. Posiblemente se pueda pensar que los hijos solamente sean resultados de la sexualidad y de la fertilidad. Existe algo llamado, que la Biblia llama esterilidad. Y este término esterilidad fue común en los tiempos bíblicos. El Salmo 113 habla de una mujer que era estéril, pero que el poder del Señor le dio la dicha de ser mamá, de ser madre. El texto dice así: el que hace habitar en familia al estéril, que se goza de ser madre de hijos, aleluya. El que hace habitar en familia al estéril y que se goza en ser madre de hijos, aleluya. Es en ese sentido, pues, que esta situación de esterilidad, muchas anhelaban tener hijos, pero no bastaba el deseo, simplemente era Dios el que la facultaba y abría esos vientres para que pudiera existir fertilidad y pudieran, ahora sí que, concebirse hijos. Muchas mujeres del pasado, en los casos bíblicos, vivieron esta realidad. Algunos de los casos fue la misma Sara, la esposa de Abraham, que
Génesis 21:2 señala que no tenía hijos. Esa la incógnita que tenía Abraham, que a quién iba a heredar, que el Señor le hacía promesa, pero si no tenía descendientes. En el caso fue también de Rebeca, Génesis 25:21, en el caso de Raquel, una de las esposas de Jacob, Génesis 30:32, fue en el caso también de Ana, esposa del Cana, primer libro de Samuel 1:20, fue el caso de la Sunamita, segundo libro de Reyes 4:17, el cual por intercesión del profeta Eliseo, Dios concedió esta vida a esta, que pudiera concebir esta Sunamita. Ahora, como personas tenían juventud, tenían el anhelo de tener hijos y maneras de poder procrearlos y procurarlos, mas con todo ello no podían experimentar ni saber lo que significaba ese hecho de ser madres. A la luz entonces de estos registros bíblicos, de estos casos ya citados, se puntualiza el hecho de que de tener hijos no era meramente un resultado de la sexualidad en sí, sino fue el poder de Dios que las hizo fructíferas. Un testimonio de ellos lo dio una de las ya citadas, en este caso fue Ana, a quien Dios le dio la dicha de ser la madre del profeta, sacerdote y juez Samuel. Y el texto literalmente dice en la primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 1, versos 26 y 27. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y no solo tuvo la dicha de ser Ana, madre de Samuel, también tuvo otros hijos. Es el capítulo 2, versos 20 y 21, donde la Biblia lo enseña. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Fue Dios quien facultó a Ana para que pudiera concebir y poder tener hijos. Samuel, y luego dice hijos e hijas. Los hijos, por lo tanto, es Dios quien los concede. Es Dios quien los concede. Dios es el que da el poder y la facultad para que puedan venir a este mundo. Sobre todas las cosas, el que darles vida, hálito de vida. Y poner todos los medios necesarios para que para que puedan existir. Así que se vive y se reconoce que es el Señor quien nos bendice. La procreación es un don de Dios. Los hijos son más que simples productos de la sexualidad o de la fertilidad. Es el Señor que faculta para que puedan existir. Entonces también la provisión normal de Dios, no solo para el sustento diario, también se considera que los hijos, Dios a través de los hijos da provisiones también. La provisión normal de Dios es a través también de los hijos. En el caso bíblico se registra que tener muchos hijos era un símbolo de fuerza. El Salmo 127:4 dice: así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos naturalmente son reflejos del vigor físico y constituían un respaldo a los padres en las labores diarias, consideradas como manos adicionales, al igual que eran claves para la seguridad económica de la familia. El Salmo presente, 127, hace mención de los hijos diciendo de ellos lo siguiente: son herencia de Jehová, son cosa de estima el fruto del vientre, son saetas en manos del valiente, según los versos 3 y 4. Quienes tienen la dicha de tener hijos han de considerarlos como bendición de Dios.
Han de sentirse como personas dichosas, porque no serán avergonzadas y que tendrán quienes sean sus apoyos en la vida y en el pasar de los años. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos.